se supone que es un mandato al que se habían comprometido pues desde la UNIFIL con esa fuerza de la ONU, aunque no es precisamente, ¿no?, para imponerlo, simplemente para ocuparse de la seguridad de la zona, y el gobierno libanés, que estaba diciendo que ellos pues acatarían las resoluciones de la ONU también cuando Israel deje de ocupar territorio ilegalmente, ¿no? Recordemos que Israel sigue ocupando territorio de la frontera muy importante, como es el de las granjas de Sheba o los Altos del Golán. De hecho, está habiendo constantemente ataques entre los dos bandos utilizando los Altos del Golán, que son sirios, bajo control israelí, como campo de batalla, ¿no? Es una de las zonas estratégicas para la defensa de la zona norte de Galilea, Haifa en este caso, como una de las principales ciudades. Y bueno, pues ¿cuál es el debate? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora mismo estamos hablando de que podría haber una incursión y no hace varios meses, ¿no? Llevamos aquí alertando desde enero de esta posibilidad. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues ha cambiado que mientras la situación en Gaza se estabiliza bajo control israelí, han tenido daños, han tenido pérdidas, han conseguido que una inmensa proporción de la franja sea destruida o al menos objeto para ellos legítimo de ataque, y que una muy pequeña proporción sea la que sirva como zonas seguras, aunque esas zonas, entre muchas comillas, seguras, también son atacadas por los israelíes. Ha habido ya decenas de miles de muertos y en esa negociación que los israelíes no quieren que termine, porque el propósito ya no digo que termine en un sentido o en otro, sino que no termine. Se estaba negociando, se quería negociar el intercambio de rehenes, pero se ponía un segundo objetivo, que era que la guerra no terminase. Es decir, que incluso aunque se firmase un acuerdo con Hamas para la entrega de los rehenes, para el intercambio de prisioneros o para lo que corresponda, que haya un plazo para seguir negociando y que por lo tanto no se llegue nunca al segundo estadio, que sería en el que se pararía la guerra. Porque Israel quería, aunque haya un intercambio de rehenes, después tener derecho a seguir la guerra. Eso es lo que querían. Y por eso es por lo que las negociaciones del acuerdo de intercambio de rehenes no han fructificado. Cada vez que Hamas aceptaba una nueva propuesta con más y más concesiones a Israel, Israel, a través de Estados Unidos y con la mediación de Egipto y Qatar principalmente, decía muy bien, pero vamos a proponer más medidas, vamos a pedir más concesiones. E incluso Estados Unidos, a través de Anthony Blinken, me parece, llegó a decir que si se acordaba las nuevas condiciones que había pedido Israel, como es mantener presencia permanente de ocupación en el corredor de Netzarim, que parte en dos la franja de Gaza, y en el corredor de Filadelfia, que le quitaría del todo la frontera con Egipto a Gaza, incluso aunque Gaza, a través de Hamas, permitiese esto, después Estados Unidos podría añadir nuevas peticiones por parte de Israel. De modo que nunca se iba a acabar de negociar. Porque estaban diciendo que eso, si se acepta, incluso después, con las nuevas condiciones, jamás está aceptando un acuerdo que se propuso en el pasado, pero el que propone ahora Israel es nuevo, con más condiciones. Y si lo aceptan, en el futuro habrá más condiciones. Para que nos hagamos una idea de por qué esto es tan importante. En el momento en el que esto se estanca, es en el momento en el que Israel busca nuevas vías de mantener la guerra, de ampliar los objetivos y sobre todo de no volver a un estadio previo al 7 de octubre, también porque eso permite mantener el gobierno sin nuevas elecciones. Todo hay que decirlo. Y esto supuso dos puntos nuevos. Uno, que aunque no haya escalado la situación por parte de los palestinos contra los israelíes en Cisjordania, sí lo ha hecho Israel con nuevas operaciones fuera de los acuerdos de Oslo, por supuesto, o sea, son operaciones ilegales porque ocurren en zona A o en zona B, donde en la zona A de Cisjordania, según los acuerdos de Oslo, son de administración y control palestino completo. No tienen ningún derecho los israelíes a hacer operaciones militares allí. Entonces, están haciendo operaciones en Jenin, por ejemplo, y en otras tantas localidades, bueno, pues diciendo que van a destruir capacidades de Irán, que han entrado a través de Jordania, de los palestinos a través de sus nuevas brigadas, porque claramente está habiendo una vía cada vez más armada frente a la imposibilidad de conseguir un Estado palestino por la vía diplomática. Y después de la destrucción,
importante que ha habido de las nuevas campañas en Cisjordania, que lo tenéis, por cierto, en las noticias que hemos ido publicando en la web, esas nuevas operaciones que ha hecho Israel en Cisjordania, que ya parece que no importa a nadie, parece que ya ha desaparecido mediáticamente, al menos cuando se desplaza un poco el foco de Gaza, parece que todas estas cosas que está haciendo Israel nuevas no están despertando tanto movimiento, ¿no?, en los medios de comunicación. En Cisjordania se han dado unos movimientos muy importantes y esto significa que Israel está buscando cómo ampliar el rango de la operación militar en Gaza. Se está haciendo en Cisjordania, pero viene el segundo punto. Y es que estaban diciendo los ministros israelíes, que lo llevan diciendo desde noviembre, pero ahora proponen una cosa escrita, y es añadir como objetivo de esta guerra el retorno de los evacuados a las localidades del norte de Israel. Es decir, esas decenas de localidades que fueron evacuadas, que las podéis ver en los mapas que hemos publicado de Fairpolitik de la frontera de Israel con Líbano, toda esa franja de pueblos que fueron evacuados por los ataques cruzados de Hezbollah con el ejército israelí. Recordemos que Hezbollah empezó sus ataques porque Israel empezó la invasión de Gaza y que decían que ellos, si se parara con los ataques a los palestinos, igual que hizo Medio Eje de la Resistencia, por cierto, pues que pararían sus ataques, pero lo que han hecho los israelíes ha sido escalar la situación, lanzando ataques dentro de Líbano, no solo al sur del río Litani, sino al norte, en Beirut, en distintos suburbios de Beirut, donde se encuentran capacidades importantes de Hezbollah, matando a líderes de Hezbollah, llegando al norte de Líbano y así con tantos y tantos focos del eje de la resistencia. Bueno, pues la noticia que saltaba ayer, de hecho, ayer ya por la tarde, pero que hoy se ha ido ampliando, era que Netanyahu había decidido expandir las operaciones en el norte y que esto se podría tener que ver con la resolución. Cogedlo con muchas pinzas porque se lleva diciendo millones de veces. En teoría, ya han aprobado las operaciones, ya han diseñado cuál va a ser el plan. Se reunieron los gabinetes cuando existía todavía el gabinete de guerra en Israel para decidir que la operación contra Hezbollah y el sur del Líbano estaba aprobada. Solamente faltaba que dieran la orden para que se produjera y entonces empezarían a hacer bombardeos, ataques aéreos, incursiones terrestres y quizá pues una invasión. Ya si lo hacen a nivel escalonado para no conseguir grandes titulares, como pasó con la invasión de Gaza, no hubo un gran titular cuando Israel empezó la invasión de Gaza, y ahora que lo hagan a través de incursiones y escaramuzas esporádicas, pues puede ser una opción. La otra, que sea más a gran escala, bueno, habrá que verlo, ¿no? A priori nosotros lo informaremos, pero seguramente el eco mediático sea bastante diferente que si lo hubiera hecho Hezbollah primero. Pero bueno, igual que pasó con los ataques de Irán e Israel. El caso es que esa decisión que ya estaba tomada y que ya solamente faltaba pues decir hágase, ¿no?, ya estaba aprobado en el gabinete, podría utilizar la excusa de que se iba a buscar como objetivo de guerra. Aquí lo tengo. Decía Benny Gantz que había sido ministro en el gabinete de guerra, pero que ya dejó el gabinete de guerra. También había sido exministro de Defensa durante el periodo de coalición con Netanyahu, que ha llegado el momento de utilizar la fuerza contra Hezbollah y permitir el retorno de los residentes de manera segura a sus hogares, que el tiempo ha llegado para el norte. Este tipo de cosas se siguen diciendo. Que Yoav Gallant, el actual ministro de Defensa, por mucho que estén todos igual de enfrentados, Benny Gantz con Netanyahu, Netanyahu con Yoav Gallant, todos están de acuerdo en ello. Y los más radicales también. Es decir, por ejemplo, los ministros Ben-Gvir, Smotrich, todos los perfiles que se están encargando de promocionar la colonización de Cisjordania, también han contado con el apoyo de estos sectores colonos para ampliar la colonización al sur del Líbano. Incluso algunas organizaciones, bueno, civiles o como queramos llamar a los colonos, están hablando también de ampliar esa colonización y de ocupar el sur del Líbano de manera permanente. Primero, de Gaza, que de eso ya están más que diseñadas las nuevas urbanizaciones que quieren construir. Pero en el sur del Líbano también está pasando. ¿Y qué pasa? Que se estaba reportando que iba a haber un nuevo gabinete que iba a discutir esto, para la operación en el norte y para el objetivo en el norte. Y voy a explicar ahora mismo qué podría hacer que no ocurriera. El gabinete, que se ha hablado mucho del gabinete de guerra, no es el gabinete de guerra. Recordad que el gabinete de guerra se disolvió
cuando se marcharon Benny Gantz y Gadi Eisenkot, los líderes, en este caso, dentro de Blanco y Azul, dentro de Unidad Nacional, que es esa coalición con Nueva Esperanza que se rompió y que también rompió con el gobierno antes del verano. Entonces, el que nos queda es el otro gabinete, el gabinete de seguridad, donde estarán el resto de ministros, ¿no? Pues ahí tenemos justicia, exteriores, interior, ahí con esos apoyos, ¿no?, que tenía Netanyahu de Ariel Deri, de Shas, y también de Ben-Gvir o Smotrich, gente de este perfil que siguen también dentro del gabinete. Entonces, el que tiene que decidir esto es el gabinete que incluye a los perfiles más radicales. Es importante, es muy importante. Y además de esto que os comento, se esperaba que la reunión fuera hoy. Hoy se iba a producir esta reunión del gabinete que se había anunciado ayer. Sin embargo, se ha señalado que habría habido una propuesta para posponerlo hasta el lunes. El lunes sería esa nueva reunión del gabinete de ministros de ese gobierno, ese gabinete de seguridad, y que tiene varios objetivos que ya he comentado, pero hay varias, aunque le conviene a Netanyahu pues ampliar el rango, mientras que todos estos meses ha intentado controlar algunos perfiles que eran mucho más beligerantes, centrarse en la lucha contra Hamas, porque quería también mantener a Estados Unidos de su lado. Pero viendo que ahora, con el ataque preventivo que se dio contra Hezbollah y la respuesta de Hezbollah por el asesinato de Fuad Shukr hace bien poco, ¿no? De Fuad Shukr, sí, que lo decía al revés. Hace bien poco, que la capacidad de Hezbollah, o al menos la intención de Hezbollah, de responder y escalar la guerra no es tan amplia como se creía al principio, pueden estar más motivados a lanzar definitivamente esa incursión, o al menos esa operación, ya sea aérea o con incursiones terrestres. Precisamente, viendo que el gobierno iraní tampoco está muy por la labor de entrar en una guerra más amplia, cabe la opción de que el eje de la resistencia caiga, al menos como organización, y que los actores actúen de manera individualizada. Hezbollah por su lado, las milicias iraquíes por su lado, los hutíes, que han atacado de nuevo y que es muy importante, ¿no?, porque han vuelto otra vez a demostrar su capacidad y su intención de llegar hasta Tel Aviv hoy, y también Irán, pues de manera limitada. El gobierno iraní quiere una relación y una negociación mayor con Occidente, y el gobierno libanés está bastante poco operativo, pero bueno, sigue siendo partidario del statu quo, mientras que Hezbollah, pues por lo que ha demostrado, aunque está dispuesto a luchar esta guerra, no está dispuesto a lanzarla. Tiene que ser Israel quien la lance, y entonces Hezbollah luchará. Ya con qué capacidades lo veremos, porque probablemente eso podría arrastrar a otros actores como Estados Unidos a la guerra, o, ya digo, a los otros socios del eje de la resistencia. Luego se ha reportado que algunos miembros de las fuerzas de defensa de Israel habrían lanzado esos panfletos de evacuación que se vieron en Gaza cuando ha habido distintas operaciones en Gaza ciudad, en Han Yunis, en Rafah, que recientemente, después del cerco, ha habido otras pequeñas operaciones que han ido limpiando, como ellos llaman, ¿no?, o segando, también llaman a veces a segar la hierba en Gaza. Nuevos barrios, otra vez los barrios más bien, más que nuevos, en Han Yunis y en la ciudad de Gaza, pues también hemos visto estos panfletos en el sur del Líbano. Luego se ha dicho que no era una política oficial de las fuerzas de defensa de Israel, que ha sido algo local que han hecho miembros desde allí, que no es algo, vamos, que no se está dando orden real de evacuación hacia el norte de manera, bueno, pues centralizada, vamos a decir. Se han producido estos nuevos ataques de los, como decís en el chat, justo, de los hutíes en Tel Aviv, que es lo que hemos comentado. Sí que es verdad que la disputa está en que si es una modificación de armamento iraní que habían podido hacer los hutíes, o si, como decían ellos, pues que tengan armamento hipersónico, que ya es como, bueno, ya tremendo si hasta los hutíes tienen armamento hipersónico. En definitiva, ahora mismo la noticia se esperará mañana, porque, igual que ocurrió en otros momentos de la escalada, Estados Unidos no quiere que esto se descontrole ya. Irán tampoco. Pero ahora mismo el que tiene el papel sería Estados Unidos, porque parece que la iniciativa la va a llevar Israel si esto se produce, viendo que han intentado provocar que Irán y Hezbollah respondan y no han querido responder, viendo que los ataques, el de Fuad Shukr ha sido limitado, niveles
como el de abril, bastante menos porque falta una respuesta de Irán, y el de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, todavía no ha sido respondido. Si ahí vemos esta disposición de estos grupos, Israel debe ser el que tome la iniciativa si quiere una guerra más amplia. Pero Estados Unidos tiene unas elecciones en 1 mes y medio. Unas elecciones en las que además la postura de los demócratas de apoyo al sionismo está siendo de lo más dañino para una imagen que, por otro lado, han ido manteniendo, ¿no? De que por mucho que Trump clame que Kamala Harris y Joe Biden quieren llevar a Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial y a una guerra directa con Rusia, bueno, pues parece que eso no está siendo el protagonista de las discusiones de política internacional, aunque sí que durante los primeros meses hizo bastante efecto con las propuestas de Trump para Ucrania, las de J.D. Vance para Ucrania, el armamento que quería aprobar Joe Biden. Pero ahora parece que hay más consenso de que ambos tendrían que modular la postura estadounidense con respecto a Ucrania. Parece que el gran foco es Israel. Y si Estados Unidos se ve con una explosión, como podría ser una guerra regional en Oriente Medio, antes de las elecciones de noviembre, es más previsible que eso afecte al voto demócrata, porque es un voto que se ha movilizado en algunos sectores para defender a Palestina, al menos para criticar la postura de apoyo cerrado de Estados Unidos a Israel. Recordemos el tema de las protestas en los campus universitarios. Y eso puede hacer mucho daño a la campaña de Kamala Harris, porque se está intentando hacer ver que todo esto era una cosa de Joe Biden, cuando ella claramente apostaba y apuesta por lo mismo. Netanyahu y todos los líderes israelíes, sobre todo cuanto más radicales, que son los que ahora mismo están en el gobierno, se verían, según creen, más beneficiados con un gobierno de Trump, que sí que está más dispuesto a lanzar una guerra más amplia o a ofrecer un apoyo más cerrado a una guerra más amplia contra Irán o contra los miembros del eje de la resistencia. De modo que lanzar una operación antes de noviembre sería perjudicial probablemente para los demócratas y beneficioso para los republicanos. Ahí es donde Estados Unidos va a jugar la carta de intentar que se retrase la operación en Líbano mínimo hasta las elecciones estadounidenses. Si lo consiguen o no, bueno, pues se consiguió modular el resto de operaciones en Gaza y con respecto al resto de Oriente Medio gracias a la presión estadounidense y que Netanyahu quiso mantener el apoyo estadounidense. El apoyo lo van a tener igual porque es tan estratégico o más incluso no es el tener a Estados Unidos con Israel como el no perder a Israel para Estados Unidos. Y si Israel se mete en una guerra regional, Estados Unidos no puede permitirse que Israel la pierda. Así que eso es una decisión que pueden tomar los líderes israelíes en función de sus intereses, cuando quieren lanzar una guerra, si quieren una guerra regional, si quieren un statu quo o una negociación que les permita volver a la... No lo quieren, pero bueno, al momento previo al 7 de octubre o a una negociación de rehenes, pero mantener el derecho a lanzar la guerra contra los palestinos, porque no es contra Hamas solamente, o a ampliarla contra Hezbollah más tarde para mantener quizá más apoyo a Estados Unidos. Si quieren evitar un clima electoral en Israel, que es una cosa que le viene muy bien a Netanyahu, mantener una guerra para evitar elecciones, y por otro lado, perjudicar a los demócratas en favor de los republicanos. Probablemente todo esto hay que cogerlo con pinzas porque son análisis a futuro y depende de lo que ocurra. A lo mejor luego ocurre de otra manera o ocurre otra cosa. Pero esto es lo que ahora mismo hay sobre la mesa. Mañana es el gabinete, si no hay cambios, y también tendremos mañana seguramente alguna noticia de por dónde van a ir las circunstancias en torno al Líbano. Insisto, perdonad, llevamos